¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Primera Palabra, donde inicia el debate, acá por la pantalla de Canal 1. Por supuesto, las noches del domingo siempre son de análisis, de debate y por supuesto de venir a hablar también de actualidad, en temas de política. Esta semana, un día clave para el presidente Rodrigo Chávez en su discurso, por supuesto, de labores de este tercer año de su mandato ante los diputados, pero también vamos a abordar otros temas. Incluso tenemos una entrevista especial que le hicimos a el político, también analista, don Claudio Alpizar, que bueno, más adelante vamos a ver esta entrevista. Pero bueno, es como costumbre saludar a mi compañera Adalí Aguirre. ¿Cómo estás, Adalí? Muy bien, ¿qué tal, Carlos? Bueno, hoy estamos con invitados de lujo. Muy buenas noches, muchísimas gracias por darnos un espacio dentro de su pantalla. Y tenemos acá, por supuesto, en el set de La Primera Palabra, a nuestro colega de la Reacción CR, Danilo Chávez. Danilo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por supuesto, don Charlie, agradecidísimo, y con la colega Dalí dispuesto a conversar temas de política que dicen que no, ¿verdad? Pero nos encanta conversar al final de cuentas. Nos encanta. Y bueno, este inicio de semana fue bastante llamativo, este discurso que generó mucha controversia por parte de Rodrigo Chávez ante los diputados, un discurso que se llevó cerca de 2 horas, muy particular, con presentación de muchos videos y que también generó críticas por hacerlo de esa forma. Pero bueno, Danilo, vos estuviste ahí en esta cobertura que se realizó en este 5 de mayo. ¿Cómo viste ese discurso del presidente, de sus logros en este tercer año? Mucha crítica por parte de los diputados, pero también el presidente tuvo su oportunidad de decirle a los costarricenses y a los diputados qué ha hecho en estos 3 años. Entiendo que fueron 85 minutos exactamente, con 38 minutos de videos, ¿verdad? Eso para comparar lo que fue, algunos dicen que fue el discurso de don Luis Carlos Monge, ¿verdad? El señor director de prensa por el tiempo, pero indiscutiblemente fue disruptivo. Fue diferente, eso sí es cierto, y ya el presidente ayer mismo en Casa Presidencial había dicho que fue un discurso para el pueblo, y doña Pilar había dicho que ellos se comunican con el pueblo, que no era ni para los diputados, que no era para que lo entendiéramos, ¿verdad? Sino quizá lo que ella misma ha denominado el tico promedio, ¿verdad? Eso es lo que ella ha dicho, y del presidente que iba dirigido su mensaje, que con videos se parecía mucho en efecto a lo que son los miércoles en Casa Presidencial. Ahí estamos todos los miércoles, pero si es que la conferencia le ha dado resultado, uno dice, ¿por qué no utilizar, verdad? La misma fórmula. Claro. Aquí vamos a pedir a nuestros compañeros ver las imágenes de cómo se dio, bueno, este ingreso de prácticamente Rodrigo Chávez a la Asamblea Legislativa, y por supuesto en compañía de la primera dama. Y bueno, se dieron, como es costumbre, estos actos protocolarios del ingreso del pabellón, por supuesto la entonación del himno nacional, y bueno, se inició con este discurso. Adalí, vos analizaste el tema también, has tratado esta información durante la semana. ¿Qué podemos rescatar de este discurso de Chávez? Bueno, desde que van pasando, ahí vimos a la magistrada Cetibú, ¿verdad? No muy sonriente, por cierto. De todas maneras, lo que son, en el caso de los diputados, buscando cómo llamar la atención. Durante la actividad, una Joana Obando nos envía a la prensa un tuit, básicamente donde nos dice, si fueran videos, mejor no hubiese venido. Lo que sucede es que es una forma en la que le ha dado el resultado, como decían ustedes. No es ilegal, incluso es muy clara, ¿verdad? Muy visual, y de pronto hasta puede ser una herramienta para una mejor comprensión. Y en efecto, es algo muy similar a lo que vemos los miércoles, lo cual incluso en los miércoles todas las semanas da un avance de cuáles fueron sus logros. Entonces no cambió el patrón, ¿no? ¿Por qué? Danilo, una gran ausente. La Contralora General de la República fue parte de lo que mencionó Rodrigo Chávez, nomás iniciando, pasando lista parecía, y se topó con la sorpresa de que no estuvo la Contralora en ese discurso. Y tampoco la Defensora de los Habitantes. Correcto. Lo digo porque el miércoles pasado se refirieron a un tema de salud. También obviamente el cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, sí, muy significativa por el tema de la ley Jaguar, ¿verdad? Grandes, importantes ausencias.
en ese mensaje, un mensaje que combinó en efecto 6 videos a lo largo de su presentación, pero siempre son grandilocuentes los logros. Eso ya es muy típico, todos los gobiernos se autoatribuyen un montón de logros, ¿verdad? Más adelante creo que veremos alguna novedad en cuanto a cómo también se manifestaron las señoras diputadas principalmente. Y a mí me llamó la atención, porque creo que usted se va a referir, don Charlie, que ellos decían, es que muchas de ellas dicen, es que solo habla o el presidente del Congreso. Correcto. Pero nosotros también tenemos voz, queremos tener voz. Era no solo una cuestión de responderle al presidente, sino de que la mujer quiere hablar. Entiendo que fueron 17 carteles, al final se sumaron 2 más, y inicialmente fue la idea de doña Sofía Guillén, quien la compartió, la socializó, y pues también fue parte de lo que tuvo ese mensaje el lunes. Así es, fueron diputados del Frente Amplio y también de Liberación Nacional que participaron en esta pequeña manifestación dentro de este discurso, dentro de esta sesión solemne. Y bueno, ¿qué dijo el mandatario Chávez? Porque queremos escuchar, bueno, que fue parte de su discurso. Y bueno, las primeras palabras que vamos a escuchar, por supuesto, son de crítica. El presidente aprovechó, fuera de los videos que se presentaron, por supuesto, para realizar críticas no solo a los diputados, sino también, por supuesto, al Poder Judicial. Y bueno, hablar de varios temas. Vamos a escuchar este primer video de Rodrigo Chávez en esta rendición de labores. Que deben mendigar a quienes se les puede despreciar sin misericordia. El ruégueme, el deme una mordida, le atraso lo que quiero porque quiero, le resuelvo si me da la gana. ¿Y por qué ocurre esto, costarricenses? Porque nuestras leyes, y especialmente la Constitución, han sido manipuladas para proteger la continuidad de personas que se enquistaron por décadas. Bueno, ahí está, palabras críticas del mandatario Chávez. Qué curioso, está pensando que si ese mensaje se hubiera dicho él en campaña hace 3 años, hubiera calzado. Sí. Para ganar votos, me refiero, ¿verdad? Más adelante da datos y cifras y números y además los hace muy grandes con cuadros y estas formas, ahora que utiliza lo visual, ¿verdad? Lo gráfico. Pero está viendo, si esto lo hubiera dicho para convencer a alguien de que está enquistado y la casta y los ticos con corona, hubiera calzado perfectamente. Cuando se trata en principio de estar enumerando más bien cómo ha atacado esos enquistamientos, ¿verdad? En las distintas instituciones que ahora manda. Y dice medio manda porque yo creo que hay instituciones sobre las que ya entendió que no pudo hacer lo que le dio la gana. Lo que él pensaba sí. que podía hacer. Muchos legisladores, por supuesto, salieron al paso, incluso indicando que este discurso, este informe de labores era prácticamente, bueno, haciendo campaña política. Pero bueno, Adalí, también hay otras palabras. Otras reacciones, sí, bueno, a lo largo de este proceso sin duda hubo muchísimo a lo cual se refirió el presidente, pero vamos a ver un videito más para comentar un poco el tema. Aunque algunos quieran seguir haciendo el ridículo de desmentir nuestros logros, poniendo en duda no solo las cifras oficiales, sino a entidades de talla mundial como la Liga Premier de los países más prósperos del mundo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el Fondo Monetario Internacional, las calificadoras de riesgo Moody's, Fitch, Ratings y Bloomberg, el Banco Mundial y CEPAL. No, los analistas criollos saben más. Bueno, se basa el mandatario, por supuesto, para estos logros que expuso en datos, cifras, como lo ha dicho en algunos momentos. Datos mata mentira. Y bueno, se escuda, por supuesto, y se basa en cifras de la OCDE, en cifras, por supuesto, de calificadoras, por supuesto, hablando de temas económicos, hablando de cómo será el crecimiento de nuestro país durante este último año. Pero mete la Premier League, que es lo que a mí me llama más la atención, o sea, que hay más popular que el fútbol.
Y todo el mundo quisiera ser el Manchester City, por supuesto, aparte del Madrid o del Barcelona, pero digo yo, todo el mundo quisiera ver al Haaland. Esto tiene mucho pegue, el fútbol, ¿verdad? ¿Qué hay más popular? ¿Qué le llega más al tico promedio que el fútbol? Y claro, si todo el país lo está viendo, ¿cómo no va a buscar llegarle a toda esa gente y que lo comprendan? Entonces él hace un parangón, una comparación con la Premier League, ¿verdad? Que somos de Premier League, las cifras son de Premier League, es como continuamente, y no solo aquí, es que lo hace todos los miércoles. Por supuesto, tiene que ir metiendo ya cosas serias, Fitch Ratings, Bloomberg, todo ese tipo de cosas, que ya no son del tico promedio. Ya seguro él dice, bueno, tengo que decirlo, porque también es cierto, pero él continuamente dice que estamos en las grandes ligas. Esas frases grandilocuentes que son fáciles de poderle llegar a la gente, ¿verdad? Estamos en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Es como todas esas cosas porque ahorita no sé qué mención hará del Papa y demás, todo este tipo de, porque eso está en la mente del tico promedio, que esta semana ya tuvimos noticia, y ojalá ilumine la elección del nuevo Papa, el pontífice de la Iglesia Católica. Pero el presidente lleno su mensaje, y de nuevo no tengo la menor duda de que doña Pilar Cisneros, como en el primer año no lo admitió en algún momento, tuvo mano en la redacción de ese informe. Bueno, ¿sabe cómo llegarle claro. al costarricense? Y por eso es que, bueno, según encuestas, tiene ese alcance y esa popularidad el mandatario Chávez. Ali, no todo el mundo, por supuesto, está de acuerdo en la Asamblea Legislativa con los logros, y bueno, así lo manifestaron los diputados, lo hablaba Danilo al inicio, esta manifestación pequeña dentro del plenario con estos carteles llamativos, que incluso posterior se le volcó la tortilla a los diputados porque los agarraron de memes y empezaron a ponerle cuánta ingeniosa idea tienen los ticos para explotar redes sociales, y bueno, más bien salieron siendo víctimas los propios diputados de estos carteles. Pero también hay declaraciones de diputados quienes, bueno, no están tan de acuerdo, como lo es el caso de Fabricio y de Paulina. Así es. Desafiante, más que una rendición de cuentas, una repartición de culpas, echándole la culpa a todos de las cosas que están mal, y pues prácticamente diciendo que todo se ha hecho bien por parte del Poder Ejecutivo. Claramente es un discurso, me parece a mí, más de campaña electoral que otra cosa, el estar hablando constantemente de las elecciones 2026, de la próxima Asamblea Legislativa, solo nos dice que el presidente está en campaña, solo nos confirma que está en campaña. Algo lamentable, porque pues desde nuestro punto de vista en Nueva República, pues lo que se debe hacer es tratar de reconstruir los puentes que el mismo Chávez, y sí hay que decirlo, también en parte la Asamblea Legislativa han destruido, pero yo creo que no perdemos la esperanza en Nueva República de que este año logremos grandes acuerdos, logremos avanzar en los temas en que Costa Rica está estancada, en los temas de seguridad, logremos hacer que proyectos de ley se conviertan en una realidad, se conviertan en ley de la República, y por lo menos esa es la actitud que todos pueden esperar de Nueva República. Bueno, y es que también en el Partido Liberación Nacional, hablamos concretamente de la diputada Paulina Ramírez, aseguran que básicamente el gobierno no ha hecho pues nada bueno, que no tiene logros. Pero quisiera aprovechar, sobre todo si usted nos está viendo por medio de redes sociales, y nos deja ahí el comentario, ¿cómo considera usted que ha sido hasta ahora la gestión de don Rodrigo Chávez? Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo doña Paulina. El presidente presenta un informe lleno de falsedades. Como no tiene logros que presentar, acude a las mentiras y a los datos falsos. Como por ejemplo en el tema fiscal y en el tema macroeconómico. Presenta grandes cifras que, como todos sabemos, son reales y efectivamente son buenas cifras. No obstante, él no le dice a los costarricenses de la mala gestión tributaria que ha habido desde que él inició esta administración. Se ha recaudado solo en el 2024 410.000 millones menos. Esto por cuanto ha venido a afectar y ha tenido un gran impacto en la producción nacional y en el turismo, el tipo de cambio y la falta de reactivación económica. Por otro lado, también hace un espejismo con respecto a la manipulación de la presentación de la relación deuda-PIB. Esto se debe también al tipo de cambio y a que el PIB ha crecido. Y por otro lado, todos estos datos macroeconómicos han sido buenos a costas de la inversión social. No se vale que todos los costarricenses no tengan oportunidades ni acceso a los programas sociales
por querer tener esas buenas cifras. Pareciera que el presidente prefiere presentar datos fiscales muy buenos y sacrificar toda la inversión social y nuestro contrato social. Por otro lado, hemos visto en los presupuestos cómo se reduce la inversión en educación, en seguridad, lo que nos puede llevar a una descomposición social y también sacrificar el bienestar de todos los costarricenses. Hoy insisto en que pese a los buenos datos, hay que buscar un equilibrio entre lo fiscal y la inversión social. De lo contrario, nuestro país se va a salir de las manos. Bien, teníamos declaraciones de Paulina Ramírez, pero bueno, ¿cómo analizan esto los conocedores, los analistas en temas políticos? ¿Qué les parece si escuchamos el análisis que nos dio don Sergio Araya? Lo presentado por el señor presidente el pasado 5 de mayo es un extracto, un discurso de 17 folios que deriva en parte del informe escrito que constitucionalmente estuvo obligado a mandar el pasado 1 de mayo a la Asamblea Legislativa. Una parte de ese informe lo presentó, digamos, de una forma disruptiva en los 6 videos que se proyectaron y que fueron alternándose con su intervención, con su alocución. Ya lo que es el informe propiamente, o más bien el discurso, se caracterizó por por la consolidación de una narrativa que ha venido sosteniendo prácticamente durante toda su administración, que podría resumirse en esta ciudad-fuerza. El Ejecutivo está haciendo cosas distintas, está haciendo cosas novedosas, está recuperando, cerrando brechas históricas, tratando de ser inclusivo, dándole prioridad a sectores de la población históricamente excluidos del desarrollo y del actuar del Estado. Lo ha venido haciendo, eso es lo que plantea en su informe escrito, en los videos y en su discurso, de manera articulada, a pesar, y aquí es donde viene una primera valoración, un juicio de valor, que reitero, es consistente con lo planteado por el presidente durante estos 3 años, a pesar de una aparente oposición de los otros poderes y de órganos de control, y en donde él señala que esa oposición además responde a la defensa de intereses que él dice estar confrontando directamente. Ese es el análisis que hace Sergio Araya. Vamos a hacer una pausa acá en la primera palabra, pero vamos a irnos con nuestra sección que siempre denominamos la frase del día. Esta es la frase del día. Ahí la tenemos, compañeros y televidentes. De Katia Carbonero dice: vimos un reportaje, un resumen de lo que pasa los domingos en cadena nacional. Es penoso que no diera una verdadera rendición de cuentas. Es lo que dice la diputada. Y bueno, con esto cerramos ese análisis de este discurso. Vamos a hablar ahora, siempre en temas políticos, pero de don Luis Amador, y que bueno, aquí nos acompaña Danilo Chávez, quien por supuesto colega de la Reacción CR, que bueno, fue noticia durante esta semana con la entrevista que le lograste realizar a el exministro, porque bueno, empezó a hablar y hablar y hablar y lo vendió el color de la corbata. Así es, el mismo, uno siente cuando va haciendo una entrevista a don Charlie Dalí que lo que importaba era saber por qué partido va, ¿verdad? Y claro que empezamos con el tema de turismo, la caída y todo, y yo mismo me di cuenta de, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Yo tengo que intentarle sacar con qué partido va, si no puede pasarnos la hora, y no nos dijo nada, ¿verdad? Y me sorprendió muchísimo que don Luis me dice: Danilo, usted no ha visto el color de mi corbata, ¿verdad? Y inmediatamente pues uno tiene que concentrarse todavía más, y el verde y azul y todo esto, inmediatamente ese es el partido gobierno. Eso va para miles de preguntas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? De cómo lo va a tomar Casa Presidencial, sabemos de Luz María Alpizar, todo ese tipo de cosas, pero claro, él rápidamente me dijo: bueno, dependo de una ratificación en una Asamblea Nacional, pero en efecto nos dio noticia diciendo que ese es el partido con el cual yo me imagino que está bastante avanzado. No creo que se haya animado
a decir una cosa así, que después en una asamblea se le vaya a caer, es muy arriesgado. Y pues virtualmente, y además es un partido interesante porque va a tener deuda política, es que está fondeado. Los únicos dos partidos... creo que es el que va a tener la mayor cantidad de recursos. Claro. Eso sin duda para también las aspiraciones del partido de gobierno, cualquiera que vaya a ser. Ayer, el otro día, el presidente me dijo que no había partido chavista y no había partido rodriguista, pero eso es algo que ahora el partido, el presidente y doña Pilar van a tener que buscar plata, porque el partido con el cual estaban, que era el PSD, y ya está con otro candidato, que sería don Luis Amador. Entonces, eso va a obligar otra vez al gobierno a buscar financiamiento, como ya no lo tuvo hace 3 años, ciertamente, y por eso yo creo que por eso critican tanto al Frente Amplio con Leonel Baruch y todo esto, porque don Leonel se negó a financiar esos partidos, entonces hay resentimiento, ¿verdad? Pero en fin, ese es del partido chavista, rodriguista, no sé. En el caso de don Luis Amador, yo creo que empieza con un acuerdo importante, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo va a quedar la deuda política? ¿Cómo va a quedar la elección de diputados? A quien yo no dudo que doña Luz María Alpiz alguien quiera poner, ¿verdad? La presidenta del partido alguien quiere colocar, no seamos ingenuos con eso, no sé si a su esposo, que es el secretario general, en fin, esa es parte de lo que tiene la política. ¿Cómo viste, Dalí? Porque bueno, Luis Amador, luego de su salida abrupta del gobierno, recordemos, era ministro de Transportes, le toca irse para Canadá. Y luego hace como un pequeño acercamiento, una propuesta del Partido Unidad Social Cristiana, no se da, es donde sale un montón de controversias con temas de audios y por supuesto de un montón de filtraciones de información. Se queda quedito, empieza luego con los medios a dar entrevistas y logra reconocer este camino que le podría deparar este 2025. Así es, bueno, aquí hay varias cosas. Por un lado, tiene una gran herramienta que es la económica. En este caso, si se lograra materializar su candidatura a la presidencia. Y por otro lado, también habrá que ver si el pueblo está dispuesto en este caso a darle su voto indistintamente del nivel adquisitivo que maneje el partido. Y doña Luz María Alpizar el 1 de mayo habló con nosotros y nos dijo, hay muchas sorpresas en el partido, vamos a ver si esa sorpresa es justamente la candidatura de don Luis Amador. Vamos a escucharlo, a Luis Amador, ¿qué dijo? Costarricenses, desde inicios del 2025 mantengo conversaciones con el Partido Progreso Social Demócrata, agrupación organizada y preocupada por la falta de diálogo, el estancamiento y la falta de avance en soluciones a los grandes problemas del país, las filas de la Caja del Seguro Social, el sueño eterno del bilingüismo, las malas condiciones que enfrentan los agricultores, la falta de oportunidades en zona rural, la inseguridad creciente que vivimos. Coincidimos ambos en la necesidad de un liderazgo fresco que nos regrese la esperanza de que sí se puede impulsar un cambio que mejore el bienestar de ustedes. El producto de estas conversaciones no ha culminado, pero tengo fe y esperanza de que todos sus dirigentes comparten las mismas preocupaciones y anhelos. Les pido a todos los que sueñan con un país mejor, diferente, que unamos esfuerzos, que marchemos juntos hacia la elección del 2026 para construir el país que todos merecemos. Bien, estaban las palabras de Luis Amador. Esperemos que ya sea oficial esta candidatura con el Partido Progreso Social Democrático. Compañeros, vamos a hacer una pausa. Aquí nos despedimos nosotros porque a la vuelta, televidentes, venimos con la entrevista que le realizamos a Claudio Alpizar, que también tiene intenciones de llegar a esa silla presidencial en Zapote. ¿Qué dijo, como siempre, el controversial Claudio Alpizar? Bueno, venimos luego de la pausa. Acá, esto es La Primera Palabra, donde inicia el debate. Un invitado muy especial, sin lugar a dudas. Yo sé que usted lo ha visto, por supuesto, en diferentes programas de televisión. Siempre es un honor contar con su participación. Y don Claudio, bueno, muchos temas vamos a abordar durante este programa. En buena hora. Sin lugar a dudas, temas que la gente quiere conocer de boca suya. ¿Por qué cree que se dé esta pluralización de partidos? Por quizá el tema político, el desgaste, ¿no? Seguro un poco de lo mismo. Hay una atomización de la sociedad y esa atomización se traslada también a las organizaciones políticas.
la gente empieza a pensar en las particularidades y no en un proyecto nacional. Entonces aparecen partidos políticos buscando defender ciertas particularidades. Eso no es nuevo, siempre ha existido. Sin embargo, hubo un momento en el momento de la pandemia, donde por la misma pandemia se facilitó de alguna manera el hacer partidos políticos por medio de la tecnología. Porque hacer un partido político es una tarea ardua, dura. Le echa las culpas de su ineficiencia y de su falta de estrategia para conformar un partido político al Tribunal Supremo de Elecciones, mienten. El tribunal siempre está al lado de los que están haciendo, claro, es un tema engorroso. Originalmente éramos 14, si mal no recuerdo, los partidos nuevos que se querían conformar. Eso, para los nuevos, el periodo vencía el 31 de enero. Solo 4 lo superamos, entre esos el partido nuestro, Esperanza Nacional. El tema es ese, es la atomización de la sociedad, la pérdida de credibilidad en los partidos políticos que son taxis, partidos políticos que se franquician para que alguien llegue al poder, partidos sin pensamiento ideológico, partidos sin estructura, sin plan, para cumplir nada más un requisito de participación. Esperanza Nacional es un nuevo proyecto que usted tiene, pero usted en el pasado estuvo en Liberación Nacional. Correcto. Yo quisiera saber por qué fue que decidió salirse y además cómo considera o cómo evalúa el rumbo que ha tomado Liberación Nacional desde que usted salió. Nosotros participamos, se llamaba Movimiento Esperanza Nacional. De ahí viene el nombre Partido Esperanza Nacional. Y muchos de los que estábamos éramos de pensamiento socialdemócrata y pensamos que a Liberación le hacía falta una cara nueva, un proyecto nuevo. Bueno, en el momento en que se da esta salida tuya de Liberación, se da incluso, también con Fernando Zamora, que sale, me parece, en un tiempo similar. Sí. Para terminarte de contestar a Mariela, sí. Resultó que después de ese proceso quedamos bastante desilusionados con el manejo interno que se hace en el Partido de Liberación Nacional. ¿Ha perdido el rumbo Liberación Nacional? ¿Y Hace mucho tiempo. Ideológicamente cómo lo describiría actualmente? No, es un partido de derecha, es un partido de una visión economicista. Hay muchas derechas, ¿verdad? Pero es un partido de visión economicista que no pone en primer lugar a la persona. Utilitario, tal vez. Bueno, utilitarios son todos los partidos que se prestan para que llegue alguien a franquiciarlos o utilizarlos. Tal vez en ese aspecto Liberación Nacional todavía no ha caído en eso. En la conformación del partido nuestro, nosotros hemos valorado muchísimo lo que fue ese Estado solidario, ese Estado de justicia social. No todo el mundo nace en cuna de oro y es muy necesario un Estado solidario. Lo que pasa es que el Estado ha perdido para algunos espacio, virtudes, porque no está dando los servicios con la calidad que se exigiría. Lo malo es que se ha venido deteriorando lo público y entonces sobre todo la gente de la clase media, el más humilde no, porque no tiene las capacidades de migrar hacia lo privado. Y la clase media pues le toca no solamente sostener todo el Estado costarricense de seguridad social, sino que además ahorrar para que sus hijos o sus familiares tengan acceso a salud privada, a educación privada. Entonces hay una recarga sobre eso. Entonces el modelo que vos preguntabas de Liberación se transformó, entonces Liberación dejó eso de lado y Fernando llegó con la ilusión de que tomáramos el Partido de Liberación Nacional, ya era posterior. Y recuerdo que yo le dije a Fernando que yo tenía intenciones de renunciar, pero que ya tenía más o menos una fecha para hacerlo. Fernando dice, la verdad es que yo también, hagamos un comunicado de forma conjunta. Tengo grandes amigos ahí, hay gente muy linda en el Partido de Liberación Nacional. Lo que afea a Liberación Nacional es la estructura grande, la que maneja todo lo que se hace. La cúpula que a veces dice me retiro, pero mentiras, siguen ahí jugando. En tu movimiento político, a futuro, previniendo que los resultados fueran positivos, ¿estarías de acuerdo en trabajar de la mano con Liberación en propuestas, en proyectos, en beneficio de los costarricenses? Carlos, es una muy buena pregunta y solo tiene una respuesta. Si es tema de alianzas, las alianzas solo se pueden hacer después de la segunda ronda. El ciudadano de nuestro país sataniza cualquier arreglo, cualquier acuerdo que haya entre partidos políticos. El ciudadano asume que quien llega a gobernar tiene que gobernar solo,
porque ganó las elecciones. Porque si de repente haces una primera ronda, un acuerdo, exageremos, con 15 partidos pequeños y no sacan ni un diputado, entonces pierde un poco de sentido. Creo que por la estructura de nuestro país, las alianzas y los acuerdos se aplican en segunda ronda, y aún así, acuérdense en las últimas 2 segundas rondas, la de los Alvarado y la última que tuvimos, donde la gente no gusta de que se hagan alianzas, y podemos ir al caso del gobierno actual, ¿verdad? Que el gobierno actual llega solo con 10 diputados, hoy tiene un residuo de solo 8 diputados y no ha podido durante 3 años llegar a arreglo con ninguna fracción. Piensa que hay diferencias ideológicas entre los Rodrigos, entre Rodrigo Arias y Rodrigo Chávez. No las hay. El problema, para no haber podido establecer esa visión economicista que ha venido desde los últimos años con más fortaleza, es la falta de capacidad de negociación del presidente de la República. De ponerse de acuerdo. Si no, el presidente de la República hubiera tenido mucho consenso en la Asamblea Legislativa con una visión económica que él tiene. Yo gozaba en la convención, en los debates, yo molestaba a los candidatos porque yo les decía, nosotros presentamos un plan de gobierno, ustedes lo que presentaron fue un artículo de opinión, porque pedían un requisito del Partido de Liberación Nacional, pero un requisito, y entonces corrían con 2 hojitas y ya habían cumplido. Y ha habido cosas muy grandes que han pasado en Liberación Nacional, que este servidor las denunció en su momento, en muchas ocasiones, y se han hecho de la vista gorda. Y por una mentira, cuando tenemos hasta una diputada hoy, Pilar Cisneros, que se define como una maestra que instruye a la gente en la mentira y que la mentira es importante. Entonces, si fuera por mentira, a lo mejor los 5,5 millones de costarricenses quedamos excluidos de una participación política. ¿Cree que eso le llegue a pasar factura en las elecciones? Como politólogo, digamos, como lo que usted percibe. Como analista, sí, a mí me cuesta mucho que los periodistas y quienes me entrevistan me saquen de ese cajón del analista, que son muchos años de estar ahí. Creo que sí le va a pasar factura a Liberación Nacional, porque no se va a quedar callado don Gilbert. La gente tiene una lectura, y si lo que ha hecho usted no lo hizo como debió ser en los tiempos correctos, la lectura de la gente va a ser negativa. Uno de los contrincantes que podría tener don Claudio Alpizar en esta carrera electoral. Vamos a ver la frase del día. Ahí tenemos la frase del día por don Juan Carlos Hidalgo, quien, bueno, es candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Dice: Costa Rica enfrenta desafíos urgentes: el avance del crimen organizado, el alto costo de la vida, la falta de empleo y una crisis en educación. Y bueno, son parte de estas palabras que dice don Juan Carlos Hidalgo. Usted, don Claudio, ha sido, bueno, muy crítico de el sistema de educación en nuestro país. También, por supuesto, ha criticado mucho cómo reponer ese déficit fiscal. Pero bueno, ¿qué le ofrece Esperanza Nacional diferente a los costarricenses en este movimiento que tenés liderando para el 2026? Mire, esos 3 fundamentos, educación, salud y seguridad, han sido claves en la historia de nuestro país. Si Costa Rica se ha diferenciado en América Latina y más allá, y es reconocido como una democracia plena en el mundo, no es solamente porque tenemos procesos electorales, es porque hemos invertido en todas esas áreas, y de una u otra forma en los últimos años, por esa visión economicista que ha estado castigando esos programas sociales, gracias a Dios, el esfuerzo tan grande que se había hecho nos permite seguir viviendo de la renta, pero la renta se acaba. De la República con la Caja es pagarle a la Caja, porque la Caja es una institución autónoma, política y administrativamente. Los problemas que ha tenido la Caja en la actual administración es porque el gobierno actual ha metido más de la cuenta las manos en la Caja, que es una institución autónoma. El otro campo, bueno, primero pagarle. Hay que pagar. Que, en honor a la verdad, este es el gobierno que ha dejado de pagar. Los gobiernos anteriores, y si mal no recuerdo, fue en el gobierno de Óscar Arias, cuando se plantea algo, cuando estaba don Guillermo Zúñiga, y empieza a pagársele. De ahí en adelante todos abonaban. Tal vez no todo lo que debían abonar, pero al menos iban pagando, iban haciendo apaguitos. Pero en ese gobierno también fue que se aumentó la planilla de la Caja, y ha sido difícil mantenerla. Sí, pero vuelvo al tema. Sí, se le endilga a don Óscar Arias, yo no estoy aquí para defender a nadie, pero eso es una disposición de la Junta Directiva, porque es una institución autónoma. Entonces hay que respetar la autonomía de las instituciones. La visión mía, aparte de pagar, sería
que el tema de las listas de espera no pasa solamente por el tema de especialistas. Falta infraestructura. Entonces, si usted no quiere construir el hospital de Cartago, téngalo por seguro que tampoco van a disminuir las listas de espera. Este gobierno recibió las listas de espera en 700,000 personas. Hoy hay 1.200.000 personas en lista de espera. Pero hay 600,000, 800,000 personas esperando la atención de un especialista para que le diagnostique. Y hay otra muy buena cantidad de gente que anda por ahí, por esa cantidad, que lo que está esperando es la cita para que le hagan la radiografía, para que le hagan el TAC, para muchas de esas cosas. Entonces, la lista de espera hay que separarla para ver cuáles se puede avanzar. En breve, seguridad. Se echan la culpa. ¿Qué es culpa del Ejecutivo? ¿Qué es culpa del Legislativo? ¿Qué es culpa del Poder Judicial? ¿De quién es la culpa, según su punto de vista? ¿Y qué haría usted para remediar esto? Hoy a la mañana estaba yo revisando el organigrama del Estado. Le voy a contestar y aquí ando un papelito. La Unidad Especial de Intervención, ¿dónde está? Presidencia. La DIS, ¿dónde está? Ministerio de la Presidencia. El ICD, que estudia legitimación de capitales, financiamiento, terrorismo y producción, ¿dónde está el ICD? El Instituto Costarricense de Drogas. En Presidencia. El IAFA, Ministerio de Salud. Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad. Tránsito, Ministerio de Seguridad. Policía de Fronteras, Ministerio de Seguridad. Migración, en el Ministerio de Seguridad. Policía Fiscal, en el Ministerio de Seguridad. En toda esa lista solo escucho Chávez, yo. No, espere, exactamente. Y otra cosa, ¿quién es el obligado a construir penitenciarías y cárceles? ¿Quién tiene que presupuestarlas? Justicia. El Ministerio de Justicia. Bueno, y resulta que en el otro lado, para la seguridad inmediata, el OIJ, solo en justicia, o las policías municipales, o la Fiscalía General en lo que le corresponde. Le devuelvo la pregunta, ¿quién tiene mayor responsabilidad en la seguridad de los ciudadanos? Pero es que hasta dónde no es un juego de gato y ratón, porque, hoy atrapan a X persona por situaciones ilegales, etcétera, narcotráfico, pero mañana está afuera. Y entonces seguís en esa situación sin parar. Bueno, eso hay que solucionarlo, estoy de acuerdo con vos. Yo siento que es más preventivo todo eso que usted mencionaba, pero a la hora, digamos, de dar el veredicto, la última palabra la tiene el Poder Judicial. Pero es que en las cárceles, vamos a las cárceles. Por juicio, quien libera es el juez, analizando las circunstancias. Quien libera porque se comporta bien en la cárcel, o porque ha cumplido, o porque está trabajando, es el Ministerio de Justicia. Son dos cosas diferentes. Pero sí, hay que agilizar y hay que hacer más eficiente. No es haciéndola más light la justicia, es haciéndola más eficiente para que las decisiones se tomen en tiempos más cortos. Eso le toca a los magistrados, al presidente magistrado. ¿Y qué esperaría usted? Que el presidente magistrado, el presidente del Poder Ejecutivo y el que tiene que hacer las leyes, el presidente del Legislativo, se reúnan. Pero cuando hay un presidente que no quiere reunirse porque dice que es perder el tiempo, entonces usted deja al Ejecutivo solito haciendo a tontas y locas la seguridad nacional. Vamos a ver nuestra sección, el termómetro. Bueno, en el termómetro queremos analizar la percepción de los costarricenses de un panorama económico para este 2025, según la firma consultora Kantar. Y bueno, aquí tenemos en Costa Rica, según este estudio, dice que 5 de cada 10 costarricenses cree que la situación económica del país empeorará durante este 2025. Y es que los resultados presentados durante estos días revelan que el 54%, don Claudio, de los costarricenses considera que la economía nacional estará peor, el 42% opina que seguirá igual y solo el 5% proyecta un panorama mejor. ¿Qué haría Esperanza Nacional? Lo primero que haría es acordarme de mi abuelita. Mi abuelita era una emprendedora, el mundo para las mujeres en los años 60 y 70. Durísimo, ¿verdad? No es el de ahora, por dicha, que falta mucho por mejorar, pero no es en los espacios de las mujeres. Y mi abuelita siempre andaba con un delantal en la cocina. Entonces yo le decía a la viejilla, viejita, ¿por quién va a votar? ¿Cuál le parece mejor? Y decía, vamos a ver qué hablan del costo de la vida. Y la abuelita, pues usted no sabe nada de economía. Me decía, sí sé, papito. Entonces, esos delantales tenían una bolsita aquí y otra aquí y decía, aquí tengo el debe y aquí tengo el haber. Eso que usted está hablando es la economía de las familias.
Cuando se sacan los números macroeconómicos y se dice que el déficit fiscal viene mejorando y que Costa Rica, las instituciones calificadoras le están dando una gran calificación a Costa Rica, son por los números macroeconómicos. Pero hemos estado solucionando ese déficit fiscal castigando ¿a quién? A la clase media y al más humilde. Hay unas latillas que compraba yo, voy a hacerle el anuncio a Pequeño Mundo, unas latillas de frijoles de Pequeño Mundo, que costaban 550. Son importadas, vienen de República Dominicana. Resulta que ahora cuesta 750. Pero el dólar bajó. Entonces, ¿cómo no va a tener la gente la percepción esa si se le encarece la vida? Si se sube el costo de la electricidad, el tema del agua. O sea, los costos generales tienen que migrar, en el caso de la clase media, ya no tiene atención inmediata en la caja, en los hospitales, tiene que buscar y ahorrar para su salud, tiene que ahorrar para pagarle la escuela a los hijos, porque ahora hay de 50,000 colones en adelante, hay escuelas y colegios y kinders privados. Entonces la gente ha migrado también a eso. Entonces estás también obligando a la clase media a ahorrar para servicios que debería estar dándole el Estado, de buena calidad. De la escuela y el colegio público no hablan inglés, y los del sector privado sí lo hablan inglés. Entonces, ¿quién está teniendo más oportunidades? Por supuesto que los estudiantes del sector privado. Entonces, la clase media, los padres empiezan a migrar hacia la educación privada porque quieren que sus hijos tengan esas oportunidades que no le está dando la educación pública. El gobierno pasado, del PAC, de Carlos Alvarado, y el gobierno actual, ¿cómo están logrando disminuir el déficit fiscal? Controlando el gasto. ¿Pero cuál gasto es el que controlan? La inversión en vivienda, la inversión en educación, la inversión en salud. De ahí, entonces estamos peor. Entonces, a razón de esa frialdad de ver los números nada más y no la situación de las personas, estamos sacrificando cuando deberíamos tener un Estado eficiente y eficaz, que es una de las premisas en nuestro Partido Esperanza Nacional. Hablemos de don Carlos Díaz, fiscal general de la República, que se le ha señalado por 19 nombramientos a su novia, etc. A su juicio, debería renunciar. Si me dice sí o me dice no, dígame por qué. Muy importante. Bueno, no sabía lo de los 19, son tantos. Sí, bueno, yo creo que no. Yo creo que en el trabajo que ha venido haciendo él ha demostrado prontitud, ha demostrado rapidez y ha demostrado también disposición a la investigación. Y creo que no, porque desde el Poder Ejecutivo, por cosas como las que usted nombraba ahora, quieren relevarlo de sus funciones, porque él ha sido muy, muy fuerte y muy determinado en buscar investigar cosas que en el actual gobierno no quiere que se investiguen. Entonces no es un tema que surge el despido de él a razón, o que lo releven de sus funciones, a razón solamente de los temas que usted nombraba, sino que es a razón de que hay intereses muy fuertes que tienen miedo de las investigaciones que está desarrollando el Ministerio Público. Y lo que lo elige Dios, bueno, y seguro él es creyente igual que yo, y también parte de una premisa. La diputada que le criticó eso es Pilar Cisneros, porque es atea. Usted fue uno de los que predijo o dijo, ¿verdad?, que el presidente iba a renunciar para ser legislador. Y quiero saber, primero... No lo predije. Sí, bueno, lo ha dicho, vale, todavía no lo sabemos, ¿verdad? No, la tiró al aire. Predijo o dijo, bueno, ¿verdad? ustedes les gusta. Quiero saber por qué llegó a esa conclusión. No. Y también quiero saber, porque él dice que es que usted tiene miedo de que él llegue a ser diputado. No, vea, hay cosas muy interesantes. El presidente ha dicho muchas cosas mías. Dice que le importa un pepino lo que yo piense y pasa hablando de mí. A cada rato habla de mí, a cada rato no. Si a mí no me importa algo, ni siquiera lo determine en lo que diga, en lo que deje de decir. ¿Ha hecho todo mal desde su punto de vista Rodrigo Chávez? ¿O ha hecho algo bueno? Me cuesta encontrar algo bueno, le soy sincero. Que tal vez ustedes me pueden orientar. Bandera blanca, me cuesta, porque digamos los temas más importantes, los que más me preocupan a mí, los que hemos estado hablando el día de hoy, educación, salud, seguridad, bienestar de la gente, costo de vida, y esos son los grandes temas, y ahí el presidente tiene una enorme deuda con toda la gente, y fueron los temas que él utilizó para llegar a ser presidente. Ahora, es posible que los economistas dirían que ha manejado muy bien la macroeconomía. Pero vea qué interesante lo que vos decís, la inflación, y la canasta básica está más cara. Entonces usted le dice al ciudadano que en el país la inflación está en cero, o
que es un tema muy delicado. Cuando en vez de inflación hay deflación, la gente piensa que la deflación es beneficiosa. Es un tema complicadísimo. Cuando hay deflación la gente no quiere invertir, porque nadie produce perdiendo, y en deflación hay que vender perdiendo, ¿verdad? Pero digamos que para esos economistas muy radicales, muy puros, seguramente alabarían eso, pero yo, por mi formación socialdemócrata, yo no creo en que haya hecho bien el manejo de la economía. Estaría muy satisfecho si esa macroeconomía estuviera muy bien, pero no a costa del lomo de los más necesitados, los más humildes. Entonces seguimos cada uno por su lado. Rodrigo y yo nos conocimos en el 2021, si no me equivoco, el 2020, 2021, un agosto, que un amigo en común me llevó a la casa de él para que nos ¿Él le pidió que usted fuera diputado? No, eso es mentira. No. Él me ofreció el segundo lugar. Palabra de Boy Scout. Así me dijo, es que en ese partidillo, no me dijo en ese partido, en este partidillo, todos los primeros lugares de Guanacaste, Heredia, San José y Cartago tienen que ser mujeres, por eso no te puedo poner en el primer lugar. Yo le dije, Rodrigo, no ese es el tema, es que yo tengo que terminar lo que empecé. Él, cuando yo fui a la casa, fui 2 veces, después de eso fui otra vez, me agradó mucho, fue atento, nos tomamos un vino, me acuerdo que el que le gustaba era 19 crímenes, entonces a mí me gusta el vino, entonces tomamos un vino, me agradó, pero en el ejercicio del poder es otra persona. Entonces, a su juicio, el presidente Chávez no ha hecho nada bueno. No encuentro nada relevante. Okay. Don Claudio y amigos televidentes, vamos a hacer esta dinámica de ¿qué piensa don Claudio Alpizar? Vamos a mostrarle a don Claudio unas fotografías y usted nos va a decir lo primero que se le ocurre en la pantalla. Ahí los vamos a poder ver, vamos a pedirle a nuestros compañeros poder ver estas fotografías y bueno, recoger estas impresiones de don Claudio Alpizar. Vamos a ver con qué sorpresa me sale usted. Vamos a ir con la primera foto. Ahí tenemos, don Claudio. El rector de la Universidad de Costa Rica, un hombre capaz, pero que se está equivocando en el aumento de salarios. Sí. Ok, bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente fotografía. Ahí está, ¿verdad? Un tipazo. ¿Qué representa para vos esta foto? Desde esta, bueno, refleja obviamente paz y tranquilidad en esa sesión de fotografías. Está así. ¿Te tomaste esta foto? Sí, ese ratillo. ¿Te sentís con paz en este proceso electoral? Sí, las que, porque a mí me gusta esto. Las que no tienen paz son mis 2 hijas y mi esposa. Tiempos difíciles se vienen. Vamos a ver la siguiente fotografía. Vea, ahí tenemos otra foto de don Claudio pensativo. Me gusta mucho leer. Ahí estaba leyendo un libro que se llama La Utopía de Tomás Moro. Sigue siendo la lectura. Vamos a ver 2 fotos más, a ver qué nos dice don Claudio Alpizar. Ahí está. La Convención de Liberación Nacional, debate que gané, según los analistas. Ese es el debate, si no me equivoco, los 2 los gané, el de Canal 6 y el de Canal 7, lo dijo en aquella época don Constantino Urcullo en el 6 y el analista de Canal 7. Entonces fue una experiencia lindísima. Los debates no te hacen ganar una elección, pero a nivel de satisfacción personal. A nivel argumentativo. Sí. Un logro. Te llenan, sí. De que mis ideas eran las correctas. Exactamente. Ok, vamos a ver la última fotografía que hemos preparado. Una mujer fuerte, valiente, con un gran compromiso en la Contraloría General de la República y que además de eso ha sabido enfrentar un vendaval de vulgaridades desde el Poder Ejecutivo. Me dice producción que vamos a tener una más y con esta cerramos. Por cierto, a la Contralora Pilar le puso de apodo la contra todo, porque dice que se opone a todo. Sí, pero cuando yo invité a Pilar Cisneros, que está ahí en la foto, en mi programa, en Noche Sin Tregua, hablaba bellezas de la Contralora. Y ya Pilar. No. ¿Qué pensás de Pilar? Híjole, todo una contradicción. En mi programa decía que era socialista cuando apoyaba a José María Villalta. En mi programa se quejaba de los políticos, de las mentiras y acepta la mentira. En mi programa hablaba de conciliación y de acercar a la gente y es lo que menos hace. Pilar Cisneros representa hoy todo lo que criticó. Okay. Y vamos a ver la última para resumirlo. En una sola palabra, ya hablamos de él en el programa, pero en una sola palabra, en esta foto. Un accidente de la democracia costarricense. Un accidente. Sí, Así consideras a Rodrigo. Exactamente.
Bien, bueno, don Claudio, un placer haberlo tenido acá en la primera palabra. Sí. Hey, ¿verdad? En mis programas, pero cuando tengo la oportunidad de estar del otro lado, del lado contrario, vieran cómo lo disfruto. Bueno, es la puerta que se abre también para que el televidente conozca, más allá de Claudio Alpizar, que conoce como presentador, como analista, etcétera, conozca sus propuestas, qué es lo que le ofrece al costarricense en caso de pues, una presidencia de la República. Desde ya dejamos segunda cita porque tenemos más preguntas. Y que le pongan atención a Esperanza Nacional, es un proyecto serio. Vamos a estar atentos, sin lugar a dudas. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a usted desde la paz de su pantalla. Y bueno, esperamos nos acompañe en un nuevo programa de La Primera Palabra, donde inicia el debate por la pantalla de Canal 1. Nos vemos.